Bien, buenas noches. Entonces continuamos con este capítulo. Estamos ya hablando de las persecuciones de la iglesia antigua. Durante las últimas clases encontramos de evidencia estadística acerca de las probabilidades de que las profecías mesiánicas se cumplieran en una persona, en la persona de Cristo, que fueron evidencias abundantes a nivel tanto matemático como historiológico. Estuvimos viendo también las evidencias acerca de la existencia de la iglesia cristiana en edades muy tempranas de nuestra historia, siglo primero, y posteriores en donde ya historiadores no cristianos seculares muy respetados por la crítica literaria y por la historia dan cuenta de la existencia de la iglesia cristiana en su momento. Y hoy vamos a hablar un poco ya acerca de esa iglesia cristiana que ya tenemos evidencia de su existencia, pero vamos a hablar un poco acerca de la forma en la que comienzan a producirse los eventos de persecución de la iglesia. Y un aspecto central que tocaremos en este instante es el de la Pax Deorum, que significa la paz de los dioses. Curiosamente, la persecución de la iglesia cristiana, la persecución de la iglesia antigua, la persecución de la iglesia de los apóstoles, es una persecución que tiene como uno de sus elementos fundamentales, centrales, el hecho de que alteraban el cristianismo, alteraba o altera el modelo social, alteró en su momento el modelo social existente en estos primeros siglos durante el Imperio Romano. El cristianismo ponía en duda la existencia de otros dioses, el modelo social, el modelo político, el modelo ideológico del Imperio Romano se veía amenazado por la creciente consolidación de la iglesia cristiana. Entonces, a partir de allí comenzamos a analizar algunos elementos que se convierten en los detonantes para que se inicie la persecución del cristiano. Al cristiano se le persigue por lo que dice, por lo que enseña, por lo que debate, por la forma en que interpreta la existencia de Jesús, porque en medio de todas las religiones, solamente el cristianismo enseña a Jesús como Dios y como Hijo de Dios, y es un modelo que a pesar de que surge del judaísmo, es decir, en el núcleo mismo del judaísmo, nace el cristianismo, puesto que Jesús era judío, los apóstoles lo eran también, muchos de ellos, pero fueron justamente los judíos los que enfrentaron inicialmente al cristianismo. Al comienzo de todo esto era muy difícil los, para las personas que convivían en aquella época encontrar una diferencia entre judaísmo y cristianismo. Es decir, para los no judíos era muy difícil encontrar una diferencia entre estos dos grupos o estas dos creencias. Pensaban inicialmente que era lo mismo y la gente no entendía diferencias entre judaísmo y cristianismo. Pero quienes sí entendían claramente esas diferencias eran los mismos judíos, especialmente los religiosos judíos. Hablemos de los saduceos, como quienes controlaban el templo, como quienes controlaban el Sanedrín, pero también de los fariseos,
que en este punto tenían convergencia con los saduceos y entendían o comprendieron al cristianismo como una amenaza a su religión, a sus doctrinas, pero los saduceos además entendieron el cristianismo como una amenaza a su forma de convivencia política con el imperio. Esa es una guerra definitivamente de ideas. Entendemos que es una guerra espiritual, por supuesto, pero hemos querido en este curso separarnos un poco de lo estrictamente teológico y llegar al campo de lo académico. Hemos querido separarnos, si se quiere, de lo espiritual y quedarnos en el aspecto histórico, insisto, en la academia, que es lo que nos interesa, es lo que nos ha convocado en este curso. Sin embargo, no podemos a nivel histórico desconocer cuáles eran los fundamentos de la sociedad saducea de aquella época, como por ejemplo el hecho de que negaban la resurrección de los muertos y los cristianos proclamaban la resurrección de alguien que había sido asesinado, ejecutado por orden de los más importantes líderes religiosos judíos, en confabulación con los líderes romanos. Y vimos también anteriormente cómo el proceso judicial que lleva a la muerte de Jesús fue un proceso judicial que estuvo viciado de nulidad desde su inicio y que falló o faltó a las normas judiciales tanto de los judíos como de los romanos. Entonces, este grupo, estos cristianos que comienzan a hacer carrera inicialmente allí en Jerusalén y comienzan a extenderse por diferentes territorios, como leyeron ustedes en el capítulo de la semana pasada, tratamos de hacer una descripción del momento en que ese grupo por fin se convierte en iglesia. ¿Cuál es el momento fundamental en el que nosotros reconocemos el surgimiento o la creación de la iglesia cristiana? Y es justamente allí en el aposento alto, cuando este grupo de perseguidos, de cobardes, de quienes habían negado al maestro, estaban atemorizados, eh, tenían miedo de ser vistos públicamente. Y viene ese evento trascendental de encontrarse con un Cristo resucitado que hace que cambie su mentalidad. Y ahora ya dejan de ser un grupo de perseguidos, un grupo de temerosos. Y entonces van a la luz, movidos por el Espíritu Santo, llegan a las calles y comienzan a predicar. Y en un evento absolutamente milagroso, la gente en sus idiomas comienza a comprender el mensaje del Evangelio. Y este Pedro, que había negado al maestro, se convierte en el primer gran predicador. Y fue un evento absolutamente notorio porque era un grupo de fugitivos, de gente que estaba refugiada, escondida, y ahora salían ante la multitud a exponer su creencia y a enseñarle a la gente que había algo más, mucho más que lo puramente religioso escrito, sino que la espiritualidad no tenía por qué someterse solamente a unas tradiciones milenarias, por supuesto, que habían estado compartiendo de generación en generación hasta llegar a ellos y que se habían convertido en puro simbolismo, hasta el punto de que nosotros hoy en día entendemos el concepto de fariseísmo como el engaño.
la falsedad, lo que no es correcto, lo que no se debe hacer. Y entonces se ponen públicamente delante de las personas, a exponer sus ideas. ¿Y cómo son vistos ellos? ¿Cómo son vistos desde el punto de vista de la sociedad? ¿Cómo los ve, cómo ve la sociedad a esta iglesia que acaba de nacer allí en el aposento alto? El momento en que nace la iglesia cristiana es el momento del aposento alto. Y estos quienes ven ahora como protagonistas de una nueva historia, pues tienen una imagen pública que se distorsiona un poco de la imagen que Dios tenía de los apóstoles. Una cosa es la imagen que Dios tiene de los apóstoles o que la iglesia tiene de los apóstoles y otra cosa es la imagen que la sociedad, la dirección política del imperio y las leyes imperiales podían llegar a tener de este grupo. Entonces me llama la atención a partir de los eventos que ustedes ya conocen de estos días. Y fíjense cómo enfocan los periódicos a Charlie Kirk, líder ultraderechista, de hecho ya es un título estigmatizante, pro armas, asesinado de un disparo. Es un, es un titular absolutamente ingenioso para desprestigiar la imagen de alguien de quien no conocen su discurso. Y allí arriba dice, fervoroso seguidor de Donald Trump. Y Donald Trump no es que tenga muchos amigos hoy en día, ni siquiera en su propio país. Viene de para atrás su imagen. De manera que ustedes ya conocen cómo estos argumentos desde la lógica contribuyen a la formación de una idea global acerca de cómo debemos interpretar a alguien. Y esto ha sido bien interesante porque preparando el tema de esta semana, descubría que justamente lo que ocurrió con la iglesia antigua, con la iglesia de los apóstoles, la forma en la que eran vistos. Nosotros hoy entendemos el mensaje de la iglesia como un mensaje que llama a la unidad, que llama a una sociedad justa, que llama a la existencia de una familia que respete los valores fundamentales, unos derechos y unos deberes que como género comprendemos, a la existencia de un Dios, y esto para algunas personas es peligroso, peligrosísimo. La existencia, reconocer a Cristo, el solo hecho de reconocer a Cristo es absolutamente peligroso para la sociedad de hoy en día. El modelo de familia que pretendemos es peligrosísimo para la sociedad de hoy en día. Entonces, recuerdo en este instante un versículo en donde se dice, y si alguien no tiene un arma, venda su capa y compre una. Bueno, textualmente no dice arma, dice espada, pero viene siendo lo mismo. En aquella época no tenían otros tipos de armas, digamos que fueran eh, para portar debajo de la capa. Y hay mucho debate al respecto también sobre esto. No, es que nos refería era al arma de la palabra. Bueno, en ese momento no existía ese concepto. Todavía no existía ese concepto porque el apóstol Pablo todavía no había hecho su disertación acerca, ni los apóstoles habían hecho su disertación acerca de cómo deberían ser interpretadas las escrituras.
Jesús está dando una instrucción acerca del porte de armas. Esto hace parte de otro debate que seguramente tendremos. Pero ese solo mensaje, fíjense cómo ese solo versículo ya viene siendo un versículo supremamente problemático y cómo se juzga a alguien que es muerto, asesinado por, por su forma de expresarse, por su forma de hablar, por su ideología, por su defensa de los valores fundamentales de la familia y de la sociedad, que para algunas otras personas es absolutamente peligroso. Y es lo que estaba ocurriendo justamente en esta época de la persecución de la primera iglesia, de la iglesia de los apóstoles. Y claro que decimos esto era absolutamente peligroso también para Roma, por la historia propia del pueblo judío. Roma no podía permitirse que los judíos promovieran la violencia de ninguna manera. Entonces, ¿cómo fue progresando o evolucionando la violencia en contra de la iglesia? Primero en encarcelamientos preventivos, sin procesos judiciales formales, simplemente capturarlos y azotarlos, sin que existan eventos judiciales de por medio que permitieran, porque incluso la sociedad romana tenía que argumentar el por qué se iba a castigar a alguien, pero acá comienzan a producirse estas persecuciones sumarias que intentaban, por supuesto, disuadir a los del camino para que dejaran de predicar, para que dejaran de enseñar lo que estaban enseñando, porque consideraban Roma que iba a incrementar la violencia. La iglesia cristiana es entendida como un grupo violento. El cristianismo es entendido como un grupo violento, de manera que era necesario en aquella época controlar la violencia que se estaba produciendo o que era posible que se produjera a partir de los ejemplos que consideraban violentos en contra de Roma. CNN dice muerte de Charlie Kirk, activista político. Pero si bien él intervenía en cosas de política, su principal actividad no era política. Aliado de Trump, nuevamente insistimos en este tipo de argumentación, ¿no? De este tipo de falacias, en donde, recuerdan ustedes la falacia de Hitler, que en este caso se puede aplicar a la falacia de Trump. La falacia de Hitler, algo es malo porque apoya al nazismo o apoya a Hitler. En este caso, algo es malo porque apoya a Trump. Activista conservador, aliado de Trump. ¿Cómo se pudiese haber escrito el titular de, de los apóstoles cuando comenzaron a ser capturados? Si existiese CNN en el siglo primero, ¿cómo hubiese titulado la captura de Pedro y de Juan? Ultraconservadores, enemigos de la paz pública, enemigos del Estado. ¿Y cómo hubiese titulado CNN al movimiento
de la iglesia de los apóstoles de aquella época. Grupos subversivos, grupos terroristas, grupos que alteran la paz del imperio, la paz del Estado, grupos que atentan contra la estabilidad del Estado. Seguramente esos hubiesen sido algunos de los titulares de aquella época. Y aparece gente que tenía una gran sabiduría y un gran conocimiento. Aparece Esteban con un discurso que es catastrófico para el judaísmo, porque es un recorrido de toda la historia del Antiguo Testamento y cómo se llega hasta Jesús y cómo asesinan a Esteban también, lapidándolo públicamente de una ejecución extrajudicial. Lo, lo masacraron. Lo masacraron porque narró la historia. Lo único que hizo Esteban fue contar la historia. Porque narró lo que decía el Antiguo Testamento. Lo masacraron porque narró lo que decía el Antiguo Testamento. El influencer conservador. ¿Qué se sabe y qué no del asesinato del influencer conservador de Estados Unidos, Charlie Kirk? Pues reflexionemos esto. ¿Qué se sabe y qué no del asesinato del influencer Esteban, conservador judío, religioso o extremista? Es exactamente el mismo caso. Lo que nosotros vimos estos días con el asesinato de Charlie Kirk es lo que viene ocurriendo con el pueblo cristiano desde ahí, desde la misma fundación de la iglesia cristiana. Esto no debería sorprendernos, porque es lo que viene ocurriendo. Ha ocurrido desde siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos más medios, más tecnología y nos damos cuenta más rápido, pero ustedes imagínense que en la época de Esteban hubiésemos tenido redes sociales y el Instagram y el WhatsApp y el Facebook y demás. ¿Cómo se hubiese enfocado? ¿Cómo los medios estatales romanos y los medios judíos hubiesen enfocado el asesinato de Esteban? Ultraconservador, religioso, asesinado, o a lo mejor lo hubiesen justificado de una manera más creativa. Y viene la persecución. Por supuesto que los homicidios, los asesinatos que en su momento eran selectivos en contra de los líderes del cristianismo, pues se fueron extendiendo en la medida en la que los cristianos comienzan a moverse. Nos están matando acá, nos vamos para Samaria, para Siria, para Asia Menor, para Grecia. Viene la conversión de Pedro, de Pablo, viene la conversión del apóstol Pablo, que hace unos análisis extraordinarios acerca de las enseñanzas de Jesús, que tiene un encuentro muy cercano con la iglesia y que pasa de ser perseguidor a perseguido. Si hay alguien a quien se le debe gran parte de la construcción de la existencia de la iglesia con el paso del tiempo, hablo desde el punto de vista histórico, es a Pablo más que a cualquier otro apóstol. Es que prácticamente Pablo desarrolla la teología cristiana.
a través de sus cartas, hace un análisis conceptual de lo que debe ser la iglesia. A través de sus cartas se sientan las bases fundamentales del cristianismo, de cómo debería vivirse en comunidad, de cómo deberían desarrollarse los eventos que permitieran que la iglesia creciera, se desarrollara. La esperanza del cristiano. No estamos demeritando ninguno de los otros escritos del Nuevo Testamento, por supuesto, las evidencias de los evangelios que son fundamentales, pero es que Pablo hace un trabajo extraordinario realmente. Me sorprendió un poco este titular porque The New York Times a veces tiene sus titulares un poco extraños, pero en este caso, pues igual esta era una columna de opinión y así quedó publicada. Practicaba la política de manera correcta. Un defensor, en este caso un defensor, ya sea a través de una columna de opinión, un defensor en favor de alguien que fue asesinado por debatir. Es que Charlie Kirk se dedicaba a debatir en las universidades, que es donde deben producirse los debates. Aquí en los espacios académicos es donde deben producirse los debates. Por eso intentamos que estos espacios académicos siempre que comenzamos un curso decimos, aquí vamos a quitarnos el hecho de que no estamos dentro de una congregación, no es una enseñanza como si estuviésemos en un domingo dentro de la congregación. Este es un espacio de análisis, de debate, de controversia. Y ya quienes llevan años acompañándonos en este proceso se habrán encontrado o recordarán ustedes como muchas veces personalmente me han insultado por decir algunas cosas y hay gente que se ha molestado y se ha ido y no ha regresado. Porque a veces no queremos tomar las cosas desde el punto de vista religioso solamente, sino atrevernos a decir y atrevernos a pensar, y eso hace que, y eso le debe ocurrir a todos, ustedes me imaginan, exactamente igual, porque lo que ustedes dicen en sus casas, lo que dicen en sus comunidades, lo que enseñan, es altamente peligroso para la sociedad de hoy en día, como lo era para la sociedad romana del siglo primero, segundo. Muy peligroso. Las enseñanzas del cristianismo son extremadamente peligrosas siempre. Y el cristianismo comienza a entrar en el mundo gentil. Y vienen los misioneros que llegan a estos lugares tan lejanos. Y las enseñanzas del cristianismo a veces no son conscientes los cristianos cuando enseñan que no solamente están influyendo en lo espiritual, sino que una enseñanza cristiana influye en lo político, en lo familiar, en lo económico. Hablar de la libertad de los esclavos, por ejemplo. Eso le daña el negocio a una gran cantidad de gente muy poderosa. Predicar en contra de la idolatría, que es un gran negocio. Lo era en aquella época y lo es hoy en día. ¿Cuánto dinero se mueve por la venta de imágenes, de crucifijos, de fotografías, de estampitas, de lo que quieran? O sea, la cantidad de dinero, el peregrinaje a ciertos lugares mueve unas cantidades exorbitantes de dinero. Y hay industriales de la religión que se ven afectados con el discurso evangélico. Y la economía de mercado se ve afectada
el discurso evangélico y la ideología progresista, mal llamada progresista, se ve afectada por el discurso evangélico. De manera que los intereses económicos y los intereses políticos comienzan en aquella época a enfrentarse contra la iglesia cristiana que apenas estaban haciendo, una iglesia que están haciendo y ya la están matando, la están masacrando, están asesinando a sus líderes. Y comienza a institucionalizarse la persecución en contra de la iglesia, porque atenta contra la estabilidad social, atenta contra la estabilidad económica, atenta contra la estabilidad política, atenta contra la estabilidad judicial. Y eso lo viene haciendo el cristianismo desde sus inicios. Entonces, titulares como este que tienen aquí en pantalla, donde aquí en Colombia es frecuente que masacren a personas cristianas por enseñar y por predicar, también ocurre en otros países. Hace tiempo France nos compartió un estudio que hizo allá en México también, la persecución de los cristianos en México, que a mí me parece aterrador. En algunos lugares he visto cómo los despojan de sus propiedades y los encarcelan en ciertas fiestas patronales en algunos municipios, en algunos pueblos, algunas ciudades pequeñas de México, pero ocurre, lo he visto. Me imagino que en otras partes de Latinoamérica también existirá, sobre todo en Latinoamérica, porque el cristianismo siempre produce este tipo de efectos, o sea, el verdadero cristianismo siempre va a producir ese tipo de efectos. Entonces, fíjense cómo esa primera parte de la persecución de la iglesia es más reactiva que proactiva, es decir, surgía algo, lo apagamos, surge un incendio, lo apagamos, surge un foco de predicación cristiana, lo apagamos, matamos a los líderes, sofocamos la manifestación, intentamos perseguir, acabar con esos focos de, de desorden social que se producía. Pero hasta ese momento, Roma no diferenciaba, no lograba diferenciar entre judaísmo y cristianismo. Y dado que el judaísmo era una religión permitida, autorizada por el Estado, pues ellos comenzaron esa primera fase de persecución pensando que los conflictos entre los judíos, que ellos no diferenciaban entre judíos no cristianos y judíos cristianos, pues eran problema del judaísmo, que tenían que resolverlos ellos mismos, y Roma no quería meterse inicialmente en problemas religiosos. Pero en la medida en que el cristianismo comienza a evolucionar, a ser más exponencial, el mismo imperio se va dando cuenta que esto no es un problema solamente del judaísmo y que no pueden quedarse solamente con la dificultad que se está produciendo desde el punto de vista religioso, sino que está pasando a otros escenarios. Es así como el, el imperio se siente amenazado en la medida que el cristianismo se extiende, el imperio se siente amenazado, porque el cristianismo está atacando el núcleo fundamental de la existencia de Roma, que es el culto a los dioses, entendiéndose que el emperador es un dios. Y al atacar el culto religioso, atacan la razón política de la existencia de Roma, de la existencia del imperio, y por supuesto, de ahí en adelante agrede todos los demás escenarios. Y el cristianismo comienza a verse comprendido como una facción sediciosa que tiene que ser combatida, porque está afectando la pax deorum, la paz de los dioses. Porque es que la paz de los dioses, respetar la religiosidad de Roma,
era lo que garantizaba que el imperio fuera próspero, porque todos creíamos en lo mismo, porque hay lealtad hacia el imperio. Y hay lealtad hacia el imperio porque religiosamente creemos en los dioses del imperio. Y esto era algo que el judaísmo no atacaba firmemente y que el cristianismo sí comenzó a entender como, o lo entendía como un gran problema. De manera que para Roma, los cristianos se convirtieron en un grupo que promovía el odio, que promovía la violencia. ¿Cómo los veía Roma? A los cristianos los veía como un grupo peligroso que promovían la violencia y que promovían el odio. Y esto nos lleva a revisar el artículo que tenemos aquí de fondo en la pantalla. Los evangélicos promueven el odio. Hoy salen a amenazar, a declarar una guerra contra quienes pensamos diferente, o mejor, contra quienes pensamos, dice este escritor. Les leo el texto, uno de los párrafos de su texto. Dice: hoy este pequeño triunfo les da el valor para salir de sus cloacas, es decir, de sus iglesias, a predicar su mensaje de odio, de intolerancia, de sectarismo. Son las mismas razones que se esgrimen hoy en redes y que ustedes están leyendo como justificación de la muerte de Charlie Kirk, a quien se le acusa de tener un mensaje de odio, de intolerancia, de sectarismo, de discriminación, de lapidación, de condena, de rechazo. Es así, es como la sociedad interpreta el mensaje cristiano. Porque decir que la familia debe ser constituida por un hombre y una mujer es discriminatorio, es sectarista, es condenable, es rechazable y amenaza a la sociedad. Que hoy un cristiano diga que la familia no puede estar constituida por dos hombres y un niño es considerado como intolerancia y sectarismo y odio. Es un mensaje de odio, así se entiende, como un mensaje de odio. Y sigue diciendo el texto: hoy salen a amenazar, a declarar una guerra contra quienes pensamos diferente, o mejor, contra quienes pensamos. Hoy más que una fuerza renovadora, son una amenaza que nos quiere llevar al oscurantismo de tiempos superados hace años por el constitucionalismo y el derecho. Hoy no veo diferencia entre estos individuos y el Estado Islámico en cercano Oriente, porque sus palabras demuestran a lo que pueden llegar con sus hechos. Pero uno no encuentra a grupos cristianos, así como no encuentra uno a Charlie Kirk pasando de las palabras a los hechos como intenta, y es decir, pasar de las palabras a los hechos como quiere decirlo este escritor. Quiere decir que van a acudir a las armas, a la violencia, a las masacres, como lo hace el Estado Islámico, porque está poniendo al cristianismo en el mismo plano. La iglesia cristiana del primer siglo, la iglesia cristiana de los apóstoles, primer y segundo siglo, fue una iglesia a la que perfectamente le queda, o sea, le queda perfecto este párrafo. Hablemos, pensemos en este instante en la iglesia del primer siglo, la iglesia que está hablando en contra de adorar al emperador, en contra de la idolatría, en contra del homosexualismo, en contra de el modelo de sociedad de aquella época. Y supongamos que tenemos un escritor romano de aquella época. Y el escritor dice: hoy este pequeño triunfo les da el valor
a estos apóstoles del primer siglo para salir de sus cloacas a predicar su mensaje de odio, de intolerancia, de sectarismo, de discriminación, de lapidación, de condena, de rechazo. Es el mismo mensaje, es el mismo titular, perfectamente pudo haberse dado en aquella época como se está dando actual. Es el mismo mensaje, es la misma persecución, es el mismo odio en contra de, dicen ellos, de quienes piensan diferente. A nadie se le acusa de, digamos, a nadie se le discrimina por pensar diferente. El cristianismo no discrimina por pensar diferente. El cristianismo lo que intenta es enseñar que hay un mensaje que verdaderamente puede reconciliar al hombre con Dios en los términos de Dios y no en los términos del hombre. Y aparecen, porque alguien pondrá en duda las fuentes bíblicas y alguien dirá, no, es que los cristianos realmente no fueron perseguidos, los cristianos, como dicen los evangelios o dicen las cartas de la Biblia o los textos de la Biblia, pues realmente no ocurrió de esa manera, podrá decir alguien. Entonces acudimos a las fuentes externas, por eso llegamos a fuentes históricas. Aquí tenemos a Tácito y a Clemente de Roma, quienes anuncian, cuentan que los cristianos fueron asesinados en Roma durante las represalias de Nerón, específicamente sobre el 64 después del incendio de Roma. Acusaron a los cristianos de ese incendio. Y los cristianos tienen que comenzar a hablar en clave para que era muy peligroso utilizar algunos nombres. Entonces se comienza a hablar de Roma como la Babilonia. Y esto es importante para cuando leamos los textos bíblicos, sobre todo los textos proféticos, y se nos refiere a Babilonia, que está refiriendo al imperio. Algunos creen que el imperio romano se acabó, que el imperio romano cayó. Lo cierto es que el imperio romano nunca ha dejado de existir. El imperio romano nunca ha dejado de existir. Solo se modificó un poco, pero no ha dejado de existir. Signos de fariseísmo evangélico, dice este titular. Y entonces es bien interesante porque parece que estuviésemos en una clase de exégesis. Otro signo de identidad del fariseísmo evangélico es hacer una lectura literalista de la escritura, perdiendo de vista el entorno cultural en el que fue escrita. Y esto es importante, esta frase. Perdiendo de vista el entorno cultural en el que fue escrita, como si la palabra de Dios tuviese que ajustarse al cambio de los entornos culturales. Y sigue diciendo, pero es curioso que normalmente el fariseo solo levante la vista alrededor mirando a quién devorar con la literalidad de la escritura y en nombre de no sé qué Dios dogmatiza para crucificar al que difiere de su pensamiento. Y nos quiere enseñar además acerca de la escritura. Este autor dice, Jesús dando respuesta a los saduceos les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En una frase que se va contra el mismo autor, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora miren el argumento, si hoy se tuviera que escribir la Biblia, se utilizaría otra terminología. Pues claro, porque para ellos la Biblia es solamente una construcción histórica que depende del modelo, del entorno cultural en el que fue escrito, no depende de Dios porque no la ven como una palabra de Dios, porque Él dice en nombre de no sé qué Dios. Se utilizaría otra terminología, otros conceptos que expresaran el amor de Dios hacia la humanidad. Quieren enseñarle a Dios cómo se debe amar a la humanidad. Intentan reescribir la escritura y ha sido uno de los elementos que hemos analizado recurrentemente durante estos últimos años en estos cursos, cómo la humanidad intenta reescribir la escritura, reescribir a Cristo, reinterpretar el mensaje de Dios de acuerdo al entorno cultural en el que nos movemos actualmente, entendiendo que la palabra de Dios
pudiesen modificarse de acuerdo con el tiempo, con el paso y con las creencias humanas. Siguiendo con estos eventos históricos, entonces regresamos allí a Tácito, quien está relatando el incendio de Roma y describe cómo Nerón tenía que buscar un culpable y busca a los cristianos. Y nos deja una evidencia de que la iglesia cristiana antigua sí fue perseguida, que fue masacrada y que una de las grandes masacres de los cristianos de esta primera iglesia fue producida por Nerón, justamente, descrita por la historia. Y miremos cómo lo describe. Dice, una ingente multitud, una incontable multitud, fue condenada no tanto por el incendio, sino por su odio al género humano. Cuando mataron a Charlie Kirk y veía uno los comentarios, los titulares que seguramente ustedes han visto, se le acusa de lo mismo. Odia al género humano, odia a las personas. Es un discurso de odio. Y cuando se habla del cristianismo y se analiza el cristianismo, se dice que el cristianismo es un discurso de odio, así como el que acabamos de leer hace un momento. El mensaje del Evangelio es un discurso de odio para muchos. Odio, intolerancia, sectarismo, discriminación, lapidación, condena, rechazo. Así es como la sociedad actual interpreta el mensaje cristiano y es como la sociedad romana interpretaba. Miren, les estoy hablando de escritos de Tácito del 116 después de Cristo, 116. Y ya se hablaba de que el cristianismo odiaba al género humano y se le consideraba como una secta antisocial que rechazaba los dioses y las costumbres de la sociedad. Lo mismo que ocurre hoy, exactamente lo mismo. El cristianismo que rechaza la idolatría, que rechaza las costumbres de la sociedad, el cristianismo es acusado de odio al género humano. Y Tácito describe cómo los masacraban, cubiertos con pieles de animales para ser desgarrados por perros, crucificados, quemados vivos como antorchas nocturnas. Y Tácito no era amigo de los cristianos, solamente que tampoco le gustaba la crueldad de Nerón, porque para Tácito ser cristiano era ser criminal, y ser cristiano era un crimen en este punto, un crimen de muerte, porque era un crimen contra la autoridad del imperio. Luego viene Trajano, otro historiador que ya hemos escuchado anteriormente, Plinio el Joven, que escribe algunas epístolas que son marcadas como esta que tenemos acá, la X96, donde le pregunta al emperador Trajano, le dice, ¿cómo hago para enjuiciar a los cristianos? Porque no tengo antecedentes de cómo procesarlos. Esta gente es extraña, hay que procesarlos, pero no sé cómo, bajo qué cargos, qué tipo de condena les vamos a dar, cómo vamos a condenar a esta gente. No entiendo cómo proceder legalmente contra ellos. Y entonces se les dice, bueno, los cristianos, dice Trajano, no deben ser perseguidos de forma activa. A esto se le conoce como el principio de Trajano. El principio de Trajano dice que los cristianos no deberían ser perseguidos de forma activa, es decir, no enviar a las autoridades en busca de grupos de cristianos, pero cuando se les capture, entonces sí hay que procesarlos y hay que darles la oportunidad de que renuncien a su creencia y juren fidelidad a Roma y a los dioses romanos. Entonces,
Si negaban el cristianismo y juraban lealtad a Roma y a los dioses romanos, los liberaban. Pero si no se arrepentían de ser cristianos, pues los mataban. ¿Los mataban por qué? Dice, por terquedad y obstinación inflexible. Los cristianos tienen esa característica. Son tercos, son obstinados y son inflexibles. Y así lo vienen detallando desde el primer siglo. Yo no creo que haya mucha diferencia entre cómo se veía un cristiano de aquella época y cómo se ve hoy. Terco, obstinado, inflexible. La creencia cristiana es inflexible. Y tenemos otra evidencia con Suetonio, también historiador, el escritor de Vida de los 12 Césares. Hablando de los cristianos, dice, una clase de hombres dada a una superstición nueva y maléfica. Es que el cristianismo no es visto como algo bueno casi en ninguna parte, casi en ninguna parte. Pero nuevamente nos da evidencia de que la iglesia existía, la iglesia ya estaba formada, la iglesia se estaba expandiendo. Acá, ¿cuál es el punto al que queremos llegar? Que la iglesia cristiana ya existía en el siglo primero. La iglesia no surgió en el 313 ni en el 325, ni la iglesia cristiana surgió con Constantino, ni la iglesia cristiana es un fruto de la Edad Media o de la incipiente Edad Media. La iglesia cristiana ya existía como tal en el primer siglo y era perseguida. En el segundo siglo ya era perseguida. Los cristianos ya se reconocían como un grupo separado del judaísmo al que era necesario perseguir, masacrar, porque atentaban contra la estabilidad de la misma Roma. La iglesia ya existía. Uno de los más sanguinarios fue Marco Aurelio. Hay un documento que se llama así, Actas de los Mártires de Lyon, Eusebio de Cesarea. Encarcelamientos, torturas, ejecuciones, masacres. Este sí persiguió abiertamente, ya no estábamos en el modelo del principio de Trajano, donde no había una persecución activa, aquí sí. Aquí con Marco Aurelio sí había persecución activa del cristianismo. Si nos ponemos nosotros a analizar un poco cómo se describen los hechos en Apocalipsis, en la revelación sobre cómo lo que ocurre con la iglesia en los últimos tiempos, uno tiende a ver cómo la historia se repite y cómo el cristiano, si bien es cierto, no es perseguido de forma abierta en algunos lugares, llegará el momento en que sí, así como ocurrió aquí, ya no es esa persecución ocasional, sino es una persecución activa. Mire, hoy si usted como cristiano tiene un discurso en algunos países relacionado con el homosexualismo o con el modelo de familia, ya es considerado un delito. Y en ese momento es candidato para ser procesado legalmente, principio de Trajano. No es una búsqueda activa, pero hay una, o se arrepiente o lo condenamos. Posteriormente, probablemente vendrá una persecución más activa, porque el cristianismo no se va a detener, va a seguir siendo eh, creciente, activo y, como dicen, intolerante, intransigente. El cristianismo no puede negociar sus principios fundamentales, como lo haría cualquier religión. Y eso se ve como algo obstinado y como un desafío que las sociedades consideran irracionales. Para mucha gente hoy el cristiano es
ciego, irracional, absurdo, poco pensante, poco inteligente, porque no comparte el modelo social, el modelo existente. Viene Dacio más adelante, que promulga el edicto de persecución general. Ya este era un edicto destinado específicamente para perseguir a los cristianos de manera abierta, como una política de Estado. Y se dice que para demostrar la lealtad con Roma, todos los ciudadanos debían portar un documento. Ese documento, vamos a llamarle documento, eran los libelli. Entonces, ¿quién obtenía un libelli? Quien hacía un sacrificio, por lo menos una vez, hacía un sacrificio a los dioses romanos y al emperador. Si usted hacía un sacrificio a los dioses romanos y al emperador, se le otorgaba el libelio. De manera que era como una especie de permiso político, una, un salvoconducto que permitía a quien hubiese hecho adoración o sacrificio más bien a los dioses romanos y al emperador, ese salvoconducto le permitía seguir vivo. Quien no tuviese ese documento o esa autorización o ese certificado, como le quieran llamar, no podía comprar, no podía vender, es decir, no podía comerciar, no podía participar en sociedad y era perseguido por la sociedad. ¿Y cómo se nos parece esto, cierto? A los eventos del Apocalipsis cuando se habla de la marca de la bestia. Y fíjense que aquí no estamos hablando de ningún chip, ni de ninguna tecnología extrema. O sea, había que tener un documento que garantizara que nos habíamos sometido al sacrificio de los dioses romanos y a la persona del emperador, que si no, no podíamos participar en la sociedad. No se necesitó tanta tecnología ni tanta internet en aquella época para que el emperador Decio aplicara una marca sobre quienes. Y la marca es que no tenían marca. Miren lo curioso de esto. La marca es que no tenían marca. El que no tuviera la marca era considerado enemigo del imperio. Y así continuaron las persecuciones con Valeriano, con Diocleciano. Y es la forma como termina siendo evidenciada desde el punto de vista de los evangelios y de los documentos bíblicos, pero también evidenciado desde los documentos históricos, como ya existía la iglesia cristiana como tal y ya existía la persecución de la iglesia cristiana, una iglesia ya conformada. Hay un evento que nos llama la atención sobre el cual también vamos a conversar un poco, que es el Concilio de Jerusalén. Es un evento interesante porque es dicen en el catolicismo, el primer concilio que existió. No, no es el primero, es el único. Es que no existieron más, es el único concilio que realmente existió en la iglesia, porque a veces nos quieren hacer creer que han existido muchos concilios cristianos. O sea, concilio cristiano solo existió uno, que fue el concilio de Jerusalén, no ha existido ningún otro más. Todos los demás son concilios religiosos católicos. El único concilio que realmente existió fue el concilio de Jerusalén, que está descrito en la Biblia, ahí en el libro de Hechos. Y algunos comentarios adicionales que hace Pablo, en donde detalla algunos elementos adicionales, pero ahí sí.
Ese sí fue un concilio de la iglesia cristiana, el único concilio de la iglesia cristiana. El concilio de Jerusalén es que no había necesidad de hacer más concilios. ¿Para qué más? Si aquí todo queda organizado y todo queda definido de una vez, no era necesario reunirse nuevamente para otra vez definir doctrinas y para definir, o sea, no, eso no es necesario. La doctrina cristiana ya había sido diseñada, las enseñanzas de Jesús ya estaban claras y solamente se encuentran aquí, toman algunas decisiones, las comunican y ya no es necesario hacer más concilios porque es que la doctrina es inmutable, las enseñanzas de Cristo son inmutables. Aquí no hay que hacer ningún otro concilio. Y se hizo porque la iglesia apenas estaba en formación y se estaba reconociendo como iglesia, porque tenían un elemento judío fundamental, pero ya estaban extendiéndose, como lo muestra el mapa, hacia muchos lugares del mundo. Y existía la controversia de si se necesitaba guardar la ley mosaica o no, y si los gentiles tenían que someterse a la ley mosaica o no. Y aquí fue necesario porque era algo que no se tenía claro en su momento y fue necesario definirlo. Entonces se reúnen los apóstoles, se reúnen los líderes de esas comunidades, de esas iglesias locales. ¿Cómo eran las iglesias? Pues grupos de personas que se reunían en las casas o se reunían en algún lugar secreto, en medio de la persecución se podían reunir, hasta en un cementerio se reunían. Y había un problema aquí y es qué hacemos con la ley mosaica, ¿la aplicamos o no la aplicamos? Y Pedro recuerda la historia que él tuvo con Cornelio y dice, pero es que aquí no se le exigió a él el cumplimiento de la ley mosaica. Y también hablan Pablo y hablan Bernabé y dicen, aquí hemos hecho esto entre los gentiles y no hemos aplicado la ley mosaica. Y fíjense quién toma las decisiones en ese instante, o no las decisiones, quién hace el resumen final, si quieren el acta final de la reunión. No la hace Pedro, que además Pedro era uno de los involucrados en el conflicto, porque él era uno de los que intentaba hacer judaizar a la iglesia. Es absolutamente absurdo hablar de Pedro como primer papa, es absurdo, no tiene sentido de ninguna manera. Pedro ni siquiera en este momento tenía claro qué hacer con las decisiones básicas de cómo convivir socialmente con los gentiles. Y es Santiago quien hace el resumen del acta de la reunión. Y dice, mire, no les vamos a imponer la circuncisión, no les vamos a imponer la ley, pero les vamos a enseñar que no estén en la idolatría, que no se metan en prostitución. Aquí se utiliza una palabra que dice fornicación, fornicar. Es una palabra que tiene parece que en algunas congregaciones latinoamericanas tiene la interpretación de que es tener relaciones sexuales con otras personas de forma indiscriminada. Y no es que estemos hablando de esto, por supuesto que no, pero fornicación se refiere a la prostitución que ocurría en los fornicari, que eran los arcos en Roma o en la sociedad romana, los arcos bajo los cuales se reunían las prostitutas. Y a esto es a lo que se refiere específicamente el hecho de, o la traducción más exacta de la palabra que utilizaron. Por eso hablamos aquí más bien de prostitución. Se les prohíbe el consumo de sangre o se les recomienda el no consumo de sangre ni que se alimenten de animales estrangulados. Fueron unas normas muy simples, muy sencillas. Y aquí ya quedó todo dicho. No era necesario un segundo concilio. La iglesia ya tenía claros sus escritos, claras sus enseñanzas, claros el mensaje de Jesús. Se ponen de acuerdo sobre unos temas aquí de, de tipo, de tipo religioso que, es decir, terminan de ponerse de acuerdo sobre o Cristo o la ley. Más adelante, en el mensaje del Nuevo Testamento se dirá
Y quien está bajo la ley está maldito y está muerto. Entonces, ¿por qué nos vamos a someter a la ley? Si la ley trae muerte y maldición. Lo que se hace es traer tranquilidad a la iglesia, convivencia a la iglesia. Y en eso consistió el concilio de Jerusalén, que, insisto, es el único concilio que realmente existió en el cristianismo y no ha existido ningún otro. Entonces establecen esos acuerdos, no les imponen rituales religiosos, pero acá uno no encuentra el mito del catolicismo o del romanismo que habla acerca del pontificado de Pedro. Es absurdo. ¿En qué parte de la escritura se ve eso? No, no se evidencia. En ninguna parte de la escritura se evidencia que Pedro tuviese un poder especial sobre los demás integrantes de la iglesia. No se evidencia eso en ninguna parte de la escritura. Aquí no existía un liderazgo pontificio, una estructura que aparecería siglos después. Aquí no existían unos modelos litúrgicos como los que más adelante aparecieron. Aquí el mensaje, como siempre, en el cristianismo se ha centrado en Cristo, no se ha centrado en nadie más, ni en ninguna estructura religiosa. Y se le critica al cristianismo que porque no tiene estructura religiosa. Así debe ser, sí, así quedó plasmado en la escritura. Así como quedó plasmado que Cristo es suficiente y que no necesitamos de absolutamente nada más para la salvación. Otra cosa es el modelo de vida. Entonces ya el modelo católico, entendido como el modelo religioso, como el modelo eclesiástico, ese que tiene la jerarquía papal, la liturgia, el culto mariano, el sacramentalismo. Estamos hablando del 313 con el Edicto de Milán y la política imperial religiosa de Constantino que crea una religión de Estado. Pero entre ese momento del Concilio de Jerusalén y el surgimiento de la religión imperial en Roma, han pasado casi 3 siglos. No existía ningún papa en aquella época, pero sí existía una iglesia cristiana, fuerte, expansionista, itinerante, radical socialmente, que comenzó a expandirse de una manera tan asombrosa que logró llamar, por supuesto, la atención del imperio. Y eso nos lleva entonces a hablar de Constantino, por supuesto, y de ese punto de quiebre entre la religión imperial y el cristianismo. Porque desde acá, desde el surgimiento de la Edad Media, de la Baja Edad Media, es que comienza el curso de historia de la Iglesia medieval. Dice la Escritura que hay alguien que quiere parecerse a Dios, sentarse en el trono de Dios, ser muy similar. Hay dos grandes mentiras que se difunden en el mundo para que la gente no esté atenta a la maldad del mundo, ni a la existencia de Dios, ni a la existencia del mal, de quien en algunas ocasiones ya hemos visto que existen vertientes ideológicas que entienden que no existe el mal. Es increíble, pero sí existen. Entonces, una de esas mentiras es eh,
el diablo como tal, o la maldad como tal, no existe. Y eso ha sido fenomenal, porque si la gente entiende que no existe maldad y que no hay consecuencia de sus actos, ni que existe el diablo, ni que existe ningún castigo, ni que existe en general algo que llamemos el mal, pues no pasa nada con lo que hagamos, porque no existe, no existe la maldad como tal, solo existen sanciones sociales. Y el otro elemento ha sido desfigurar a Dios mismo, convertirlo en una fuerza filosófica, en, en una fuerza de poder, darle cualquier otro tipo de configuración a una fuerza superior, pero a la que no se le llamara Dios. Y las religiones, por supuesto, como vimos desde el comienzo de este curso, allá desde el primer módulo, veíamos la importancia para la política de que el líder, el emperador, el rey, los más grandes, los más exitosos en la historia de la humanidad, han sido quienes han logrado convencer a sus pueblos de que tienen una relación muy cercana con su Dios o de que son Dios mismo. Y de esa manera han logrado ejercer un poder político y pasar a la historia. Los grandes líderes de las culturas que ya vimos siempre han actuado de la misma manera. Hemos hablado, por supuesto, y si quieren profundizar nuevamente sobre el tema, les recomiendo ver los los primeras grabaciones de historia de la iglesia medieval, en donde se habla acerca de cómo las dificultades que tenía Constantino con sus hermanos y para consolidar el poder político, lo llevaron a tener una genial idea, y era la de permitirle a las religiones que eran perseguidas que tuviesen libertad. Ya eso se le conoce como el edicto de tolerancia o la ley de tolerancia, y se permite a las religiones predicar públicamente. De esa manera logró el apoyo de todos aquellos que estaban siendo perseguidos y las facciones eh, que se le oponían, pues quedaron militar y socialmente debilitadas. La gran genialidad de Constantino fue unificar las religiones, hacerse entender como el pontífice máximo de todas las religiones. Y de esa manera no perpetuar el cristianismo, sino hacer que surgiese una religión nueva, la religión imperial. La religión imperial no fue el cristianismo. Constantino nunca fue cristiano. Constantino hasta su muerte adoró a su dios Sol, el Sol invicto, su principal dios. Constantino siempre adoró al panteón romano, pero entendió el poder de la religión unificada. Y allí surge la Iglesia Católica, que es la religión imperial. Cuando el imperio católico político se quiebra, cuando desaparece teóricamente el imperio romano, queda el imperio católico romano, siendo su misma estructura, su mismo modelo. Por eso decíamos hace un rato, no reconocemos realmente que se haya extinto el imperio romano. Lo que nosotros vemos es que se transformó para poder sobrevivir. Así como una empresa que inicia vendiendo un producto y con el paso del tiempo termina vendiendo otro completamente diferente para poder sobrevivir. Una cuestión de acomodarse
Culturalmente aquí también hubo una acomodación cultural de parte del Imperio Romano. Pero Constantino no podía reconocer a un Cristo como Dios, no era viable para Constantino, considerándose pontífice máximo y considerándose Dios, reconocer a Cristo como Dios. No es coherente que eso hubiese pasado por la mente de Constantino. Y siguen existiendo concilios. Y aparece el concilio de Nicea en el 325, que fue convocado por Constantino. Esto no fue convocado por ningún papa del catolicismo. Todavía no existían los papas del catolicismo como tales. Existía el pontífice máximo que era Constantino mismo, y él es quien convoca y consolida en el concilio de Nicea, consolida la religión imperial, es decir, la religión católica. Ya había nacido esa religión, la religión imperial, pero aquí en el concilio de Nicea se consolida la religión imperial. Y aquí se habla de teología, aquí sí se habla de autoridad, aquí sí se produce esa amalgama entre los elementos que habían extraído del cristianismo y hacen ese sincretismo con los elementos religiosos del panteón romano y de la espiritualidad romana, y se traen argumentos que son conocidos para la iglesia, son conocidos para el cristianismo. Se habla del Espíritu Santo, se habla de Cristo, se habla de iglesia, pero realmente son conceptos que son etéreos, porque aquí lo que realmente importaba era de quién provenía la autoridad, y aquí lo que se habla es de que en la religión imperial la autoridad magisterial de la iglesia estaba presidida por el emperador. ¿De quién proviene la autoridad? Según el concilio de Nicea. Proviene realmente de la persona del emperador, que además él es quien financia el concilio y quien define lo que va a ocurrir eh, con el futuro de la religión imperial. Y se crea toda esta estructura religiosa, ¿no? Pasando del modelo simple de los ancianos y de los obispos, es decir, de los supervisores de las iglesias, de la iglesia cristiana, de la iglesia de los apóstoles, ahora se pasa a la jerarquía eclesiástica creada por el imperio. Es el imperio el que crea la figura de los obispos, es el imperio quien crea el poder metropolitano, es el imperio quien crea el concepto del obispo romano, es el imperio quien crea la doctrina, quien crea la fe, quien crea las creencias que no son estáticas, sino con el paso de los siglos se vienen ajustando hasta lo que tenemos hoy, porque el catolicismo no ha sido igual desde que surgió en esta época de Constantino a lo que existe hoy en día. Con el paso de los siglos se ha venido acomodando porque es muy flexible, permite ajustes. El cristianismo no permite ajustes. La religión imperial sí permite esos ajustes porque se acomoda a la sociedad, a los modelos sociales. El cristianismo no puede acomodarse a los modelos sociales. Entonces, el culto cristiano, lo que se extrae del culto cristiano, se une con el modelo pagano de Roma, y así es cuando entendemos la existencia del Día del Sol, que se fusiona con el concepto del Día del Señor, la existencia del Natalis Invicti Solis, o la fiesta del nacimiento del Sol Invicto, que es el 25 de diciembre, que se asigna como la fecha de nacimiento de Cristo, la Navidad, que yo sigo insistiendo, yo no tengo problema con celebrar la Navidad. Para mí celebrarla es enseñarle a otros que Cristo nació.
Que sabemos cuál es el origen de la fecha, sí lo tenemos claro. Pero eso no nos afecta porque la gente está dispuesta a escuchar acerca de Cristo y del nacimiento de Cristo y le vamos a enseñar eso. Nosotros no estamos venerando la fecha, nosotros adoramos a Cristo y enseñamos el mensaje de Cristo. Y ese respeto que existía por la palabra veneración, que también ha sido um, manipulada, dañada, porque esta veneración en aquella época entendida como el respeto, como el recuerdo que se tenía de los mártires. Si quieren, para poner un ejemplo, el recuerdo de Esteban, que no tiene nada que ver con el culto que posteriormente la religión promueve. Y cómo este panteón de los dioses romanos es fusionado con el culto a los santos en el paganismo de la nueva religión, de la religión imperial. Y es en la arquitectura, porque la arquitectura religiosa de la religión romana es la misma arquitectura de los edificios públicos del imperio. Es que lo que ocurrió fue que el imperio diseñó, fabricó, creó su propia religión y la hizo parecer mucho al cristianismo. Pero para quien tiene una cierta percepción y a quien ha leído la escritura, termina encontrándose con que esa supuesta similitud no existe, solamente de nombre, porque las diferencias entre la religión imperial católica romana y el cristianismo, realmente ahí no hay similitudes. Son dos conceptos diametralmente opuestos. No hay similitud entre el catolicismo imperial romano, no hay similitud entre eso y el cristianismo. Por más que utilicen algunas palabras parecidas, por más que utilicen un texto que han venido modificando con el tiempo, que han venido ajustando, que han venido mutilando, que han venido transformando, hablo del texto bíblico. Por más que nos digan que la autoridad de la Biblia no es suficiente, que la autoridad de Dios no es suficiente, sino que es necesaria la autoridad del magisterio del imperio romano y de toda la estructura que crearon alrededor. Entonces estamos claramente entendiendo que el imperio persiguió a la iglesia cristiana, masacró, asesinó a los cristianos, los persiguió, los condenó por ir en contra de su modelo social y para facilitar la cohesión imperial diseñó su propio modelo religioso que trasciende hasta nuestros días y que muchas personas confunden con cristianismo y para quienes el cristianismo les es muy molesto porque hay muchas personas que practican la religión imperial romana y que son enemigas del cristianismo. Luego viene la historia de que Constantino se convirtió al cristianismo, pero es una historia que evidentemente es posterior y ahí están, en la parte central derecha de su pantalla, encuentran las monedas conmemorativas de Constantino ascendiendo en su carruaje hacia su dios el sol. Constantino no renunció jamás a sus títulos paganos, no renunció jamás al sincretismo religioso, al contrario, lo promovió, así como promovió el concilio y todas las demás reuniones, todas las demás formalidades que le dieron estructura al romanismo religioso. Y murió siendo el sumo sacerdote del culto pagano romano, y murió siendo devoto al sol invictus. Cristiano no fue, así como tampoco fue el inspirador, el creador
de, del cristianismo, ni se convirtió al cristianismo. Al contrario, fue él quien lideró la formación de la religión imperial. Tienen ahí como otro ejemplo el arco de Constantino, donde no se hace ninguna referencia al cristianismo, por supuesto, aunque este arco fue construido un tiempo antes de los eventos históricos religiosos más importantes en los que se participó Constantino relacionados con la nueva religión imperial. Pero se habla de Júpiter, de Hércules, y se habla de muchas otras cosas en ese arco de Constantino que no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico. Finalizamos ahora y la próxima clase que cerremos, hablaremos de la marginalización, de la persecución, de la resistencia del cristianismo primitivo, del cristianismo antiguo. Y bueno, y daremos cierre entonces a a nuestro curso por esta ocasión. Permítame, voy a suspender la grabación.